Vamos a hablar un poquito del panorama internacional, que yo creo que es en el fondo el más previsible, el más fácil de explicar y probablemente el que más estímulo genere en los productores, porque tratándose de un negocio de largo plazo, lo que ocurre en el mundo finalmente tarde o temprano impacta acá, ¿no es cierto? Después vamos a mirar un poco qué está pasando con la eficiencia y la productividad del sector ganadero, que es un tema muy mal interpretado, muchas veces por las autoridades y a veces también por la propia sociedad. Y después nos vamos a meter un poco en lo que es perspectivas del negocio propiamente dicho, es decir, qué podemos esperar de exportaciones, qué podemos esperar del mercado interno, qué podemos esperar de la oferta, de la demanda y de los precios. Ahí vamos a tratar de sobrevolar lo máximo y respecto del aspecto político es poco lo que puedo hablar, porque yo creo que si les voy a preguntar, si alguien me dice quién es el viceministro, yo les contesto todo, pero me parece que ni eso lo sabemos, ¿no? En lo que hace cómo hace al productor, el productor en general suele ser relativamente constante con sus planes, como este proceso desde el embrión hasta que el animal se faena pasan 3-4 años, él sabe que no tiene mucho margen de ir de una banquina a la otra, trata de ir por el medio, trata de seguir, digamos, la línea central para no cometer errores y se va ajustando, así como el año pasado, cuando se cierran las exportaciones y se cae el precio del ganado de engorde y los números no dan, pasó a ser mucho más recría y más recrías y más kilos en forma pastoril y lo hizo con bastante rapidez, digamos. Yo diría, tiene algunos márgenes de acción para ajustar, pero no puede cambiar totalmente el rumbo que tiene y perseverando en el rumbo finalmente no le va mal. Yo voy a mostrar un gráfico muy interesante que muestra la evolución de los precios del ganado respecto de la inflación y del dólar y a lo largo de 10 años le sacan ventaja, es decir, que de alguna manera sosteniéndose bien, siendo eficiente, no gastando en exceso, y esto en general el productor no lo hace porque es consciente de sus limitaciones, la verdad que preserva el patrimonio y le da sustentabilidad al futuro, ¿no? Nuestro análisis en general es el sector agropecuario, de los productores que están asociados a las cooperativas y cómo ellos integrados pueden generar más proyectos y sobre todo tener rentabilidad en distintos espacios, diversificar producciones. Analizamos la mayoría de las economías regionales junto con los clásicos pampeanos de trigo, maíz, soja, girasol, carne en este caso, que es la jornada de hoy. Nosotros llevamos un indicador que es un semáforo donde monitoreamos mensualmente la evolución a través de aproximaciones, de precios, de costos, más que nada cómo viene la producción, que eso usualmente es la parte industrial, y la parte de mercado, si es de exportación o de consumo interno. Por el lado del productor ganadero de esta zona, entendemos que los costos vienen siendo la principal restricción, tanto si alimentan a grano, sobre todo, como si están pensando hacer nuevas pasturas o mejorar genética, no tanto el personal, pero te diría que cualquier repuesto, neumático, gasoil, fierro que se necesite, hoy es un problema. Así que por ese lado está siendo nuestra principal alerta. Y la segunda alerta es el mercado de exportación, que viene con precios bajos y también con costos muy altos de flete y sobre todo lo del mercado interno todavía la demanda no es tal como para validar precios mucho más altos y en el medio de una incertidumbre política mucho menos. Les iba a preguntar cómo juega la parte política en la planificación y el análisis también. Creo que el productor ahora va a esperar y es lógico a que se limpie un poco el clima de tantas dudas de cómo va a quedar el ministerio, cuál va a ser la política cambiaria, cómo están pensando que va a haber una devaluación o no. Y en ese sentido hoy el productor se está tratando de financiar en pesos, sin hacer planteos tradicionales, no hacer inversiones muy riesgosas en esta época. Y sobre todo esperar a que, en general creo que el productor apunta a una estabilización y siempre cree que va a haber, como que es optimista respecto del futuro. Usualmente el productor, hay veces que está de mal humor, pero en general es optimista.